Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad en general, que es acerca de la sexualidad en niños y en adolescentes. Cómo ayudarlos a crecer y cómo ayudar a los padres, a los actuales y a los futuros padres, a enfrentar esta difícil situación de cuando el niño empieza a crecer y empieza a preguntar, que todo el mundo se empieza a asustar y no sabemos a veces si responder, no responder o qué responder. Pues bueno, para explicarnos todo esto, como siempre, la doctora Laura Flores nos acompaña. Bienvenida. Buenas noches, Vero. Buenas noches a todos. Qué importancia, doctora, prepararnos en ese sentido y a veces la poca importancia que le damos en la sociedad, el saber qué responder, el prepararnos como padres para esas situaciones que deberían de ser muy normales, pero que en realidad no lo son. Sí, creo que esta cuestión que tú hablas de poca importancia, más que todo tiene que ver con el no saber qué contestar, porque a través de los siglos se pensaba que los niños no tenían sexualidad hasta llegar a la etapa de la adolescencia. Y entonces, inclusive, si recordamos la antigua Roma y Grecia, los niños andaban en las fiestas de adultos y en esas fiestas donde había, pudiéramos decir, mucha libertad erótica, que es diferente a la libertad sexual, y no se tomaba en cuenta porque pensaban que todavía no había ningún desarrollo ni siquiera cognitivo o cerebral en cuanto a la sexualidad. Pero la sexualidad es parte inherente del ser humano, nacemos sexuados, nacemos ya con sexualidad, no entendiéndola como genitalidad, porque eso es diferente. Es diferente conforme vamos aprendiendo lo que es el erotismo y lo que es una relación de pareja y lo que son la vida sexual activa. Esa es la genitalidad. No necesariamente la genitalidad, o sea, sino que tiene que ver con el erotismo, más que todo el erotismo como lo entendemos, erotismo adulto, porque hay erotismo en el niño desde que nace. Lo que pasa es que son palabras, Vero, que no se han utilizado tradicionalmente para la infancia. Decir que hay erotismo en un niño nos suena O fuerte. sensualidad en un niño. Exactamente, decir que hay sensualidad cuando la sensualidad no es más que la capacidad que tenemos de percibir con los 5 sentidos. Entonces, los niños tienen más sensualidad que un adulto porque los niños nacen con todos los sentidos abiertos y disfrutan el agua en el cuerpo, llenarse del lodo, sentir la comida en todo el cuerpo. Y luego vamos normando y vamos disminuyendo nuestra capacidad sensual Sensual. de Ah, sentir. porque es de sensorial. Es de sensorial, Ah, ok. exactamente. Y tradicionalmente lo hemos dejado como sinónimo de erotismo, que eso es otra cosa. El erotismo tiene que ver con la capacidad de sentir, sí, a través de los 5 sentidos, y la mente, la imaginación y los recuerdos, pero que me excite, o sea, que ya me provoque una respuesta sexual. Ajá. Ya la excitación tal y como la conocemos, que voy en la búsqueda de un placer intenso que pudiera ser el orgasmo o placeres mucho más intensos, ¿no? Entonces, si un niño decimos que es sensual porque es muy sensitivo a todas esas cosas, comienza desde muy temprana edad, ¿no? Desde Desde que bebé. nace lo expresa, aunque lo está sintiendo desde que está en el útero de la madre. Sí, nomás que, bueno, aunque estamos entendiendo y poco a poco tendríamos que cambiar y decir sensual puede ser desde un niño hasta un adulto, pues no llegaríamos a decirle a lo mejor a la vecina, no, oye, tu hija que sensual, porque a lo mejor se ofende. Se va a malinterpretar. Tendríamos que ir cambiando, pero esto es parte de la educación. La sensualidad, todos la tenemos desde antes de nacer. Y bueno, y conforme vamos creciendo, entonces, toda esta etapa en donde nos vamos a reconocer como seres sexuales va yendo en aumento, es decir, comienza con preguntas muy sencillas o dudas muy sencillas y después van creciendo en complejidad. Sí, la sencillez y la complejidad es para los adultos. Sí, Para los exacto, niños para responder, para los es niños es normal. totalmente, sí, es totalmente parte del desarrollo. El niño primero pregunta, por ejemplo, empieza a reconocer el dolor, perdón, el color, sabor salado, el sabor dulce, y luego preguntará cómo se llama esto. Luego, más tarde, preguntará de qué está compuesto este alimento, ¿no? O qué tiene este Ujú. alimento. Y es Y cuando así se da en la comienzan los problemas. sexualidad. El niño primero quiere conocer su cuerpo, empezar a descubrir que tiene sensaciones y que las sensaciones son diferentes en una y otra parte del cuerpo, que a veces hay sensaciones más placenteras que otras, y después ya preguntará o irá preguntando mucho más por qué se dan, en quién se dan, cómo van estas Entonces sensaciones. vamos por etapas. Es que eso es etapas, siempre son etapas del desarrollo. Tenemos que ver la sexualidad infantil y adolescente como parte natural del desarrollo de todos los individuos. Esto es muy importante. Entonces es tan natural esperar que el niño pregunte y
lo debo de esperar y nos debemos de alarmar cuando el niño no pregunta. No de alarmar, yo creo que no. Tendríamos que observar y ver. Hay niños que no preguntan porque se les dice todo con anticipación y a veces eso es bueno, depende Y sí, de pero qué también ajá. pueden no preguntar por temor. Claro, entonces sí tendríamos más que todo reflexionar. Cuando un niño no pregunta más que alarmarnos, yo creo que es ocuparnos de eso. Mi hijo tiene tantos años y no ha preguntado sobre esto y yo ya esperaba que preguntara y entonces, ¿qué será? ¿Que nunca habló con él? Que nunca le, o que cuando habla sobre temas de sexualidad le digo, cállate, es para cuando estés más grande, o son cosas que ahorita no debes de saber. Y como siempre, todo lo que le enseñamos al menor cuando es muy pequeño va a tener una repercusión cuando sea adulto. Entonces hay que mediar cuándo respondo, qué respondo, porque hay que ayudarle en su adultez con respecto a la sexualidad. Pues vamos a ir a un corte comercial. No se vayan, regresamos.